hermosos corazones, ¿cómo están? Qué bien que estén bendecidos por Dios. Hoy vamos a ver nuestro tema 3, sí, de la unidad 2. Y hay que acordarse que es del libro 9. Y nuestro tema se llama Jesús sí sabe elegir. Y Juan 4:34 nos dice: mi alimento consiste en hacer la voluntad de mi Padre. Jesús sí sabe elegir. Pues es que es hijo de Dios, ¿verdad? ¿Ustedes creen que por eso o por qué otra cosa? Bueno, vamos a investigarlo. Pero primero vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a guiarnos, a saber lo que es correcto y también para que nosotros aprendamos a elegir. Y todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos. El mejor ejemplo para nuestro viaje. Nosotros siempre tenemos que estar con los ojitos abiertos. ¿Para qué? Para que veamos esas personas que afortunadamente están a nuestro alrededor. Porque sigue habiendo personas que eligen lo bueno a pesar de vivir consecuencias difíciles. Y nosotros también tenemos que valorarlos. A causa de esto, muchas de ellas tienen sinsabores. Pero estas personas nos enseñan que elegir de esta manera sí es posible y que cuando alguien lo hace, eso trae mucho bien a los demás y a ellos mismos. El mejor ejemplo de esta manera de elegir es Jesús. Claro que sí, quien a lo largo de su vida y de su misión pasó haciendo el bien y eligiendo la verdad y el amor en todo momento. Al hacerlo, nos muestra el camino para que nosotros también podamos hacerlo. Miren, en varias ocasiones a través de los temas hemos escuchado que Jesús es nuestro modelo a seguir, pues Él nos enseña a vivir como hijos, como verdaderos hijos de Dios. Nosotros hemos aprendido que Jesús fue un hombre como nosotros, claro, como nosotros. Él nació, fue chiquito, creció, sufrió, le dio sed y sobre todo le dolieron muchas cosas malas que le hicieron. Pero también nosotros debemos aprender que Jesús, siendo hombre, siendo como nosotros, Él vivió muchas experiencias que también nosotros vivimos, ¿sí? También Él las vivió y todavía a algunos de nosotros nos falta por qué vivir. Entre ellas, hoy vamos a saber o a profundizar un poquito una de ellas. ¿Cuál es? Es la manera de elegir. Claro, Jesús también aprendió a elegir. Al igual que ustedes, Jesús fue creciendo poco a poco y también tuvo que aprender a distinguir entre lo que es el bien y lo que es el mal. Claro, Él estuvo en este camino con la ayuda de sus padres, de sus maestros y sobre todo de Papá Dios y del Espíritu Santo que siempre lo estuvo acompañando. Él desde pequeño fue instruido en el conocimiento de la ley de Dios y aprendió a descubrir cuál era la voluntad del Padre. Como ustedes también aprendió a conocer los mandamientos y se esforzó muchísimo por seguirlos a fin de respetar siempre la voluntad de Dios. Todas estas cosas acompañadas de una oración siempre constante, fueron forjando en su corazón de Jesús un deseo de estar presente en Él toda la vida y que conforme crecía también aumentaba. ¿Cuál es este deseo? Pues hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre. Así es, Jesús siempre estuvo en constante oración, así aprende Él a distinguir entre el bien y el mal. Así Él le ayuda a las demás personas, aquellas personas que los demás no querían, que los demás ofendían, que a los demás los tenían relegados. Él se acerca a ellos,
¿sí? Se acerca y les ayuda. Nunca desprecia a nadie. Entonces él aprende a distinguir entre el bien y el mal. Aprende a distinguir que todos son hijos de Dios y que todos tienen derecho a la compasión. Lo más importante para Jesús era obedecer la voluntad de Dios. En cada uno de sus gestos y de sus acciones, dicho deseo estaba siempre presente, mostrando su amor a quienes más lo necesitaban. Para Jesús no había cosa más importante que seguir las enseñanzas de su Padre. Seguir esas enseñanzas es mostrando su amor, su compasión, su misericordia con todo aquel que lo necesitaba, con aquel que se lo pedía y con aquel que era hijo de Dios, aún a pesar de aquellos que no se mostraban muy buenos. Nosotros hemos aprendido que al momento de crearnos, el Padre depositó en nosotros todo lo bueno que nos hace parecernos a Él. En Jesús esto se manifiesta con toda claridad. En los evangelios encontramos numerosos ejemplos en los que Jesús actúa eligiendo el bien, la verdad y el amor, cueste lo que cueste. Para Jesús no había medias tintas. ¿Qué quiere decir esto? Que él siempre elegía lo que consideraba la mejor opción. Pero ¿cómo podía saberlo? Pues Dios escuchaba su conciencia y su corazón. Ahí él reconocía la voz del Espíritu Santo. Así es, indicándole que era lo mejor. De tal manera que cuando el Espíritu Santo le hablaba, Jesús elegía de acuerdo a los pensamientos, los sentimientos y los deseos que laten en el corazón del Padre. En varias ocasiones, según lo narran los evangelios, Jesús fue muy cuestionado y criticado por su forma de actuar, pero él repetía constantemente: yo hago únicamente lo que veo hacer al Padre. Incluso diría en una ocasión a sus propios discípulos: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Les pregunto a ustedes, ¿qué entienden con estas palabras? La voluntad del Padre. ¿Qué era lo que Jesús aprendió de su Padre? ¿Qué lo llevaba a actuar de esta manera? ¿Con qué acciones hacía Jesús la voluntad de Papá Dios? ¿Recuerdan algún ejemplo? Nosotros sí recordamos muchos ejemplos de cómo Jesús, él hacía la voluntad del Padre, y sobre todo cuando él estaba a punto de ser aprehendido, crucificado, él le habló a Dios, platicó con él, oró con él, y él le dijo que se haga tu voluntad. Dios siempre pudo elegir el camino. Jesús siempre estuvo haciendo la voluntad del Padre. Movido por el amor al Padre y deseando hacer siempre su voluntad, Jesús elegía hacer el bien a todos sin discriminar o excluir. Prestaba algún servicio si alguien así lo necesitaba. Defendía la verdad si descubría alguna injusticia y constantemente se acercaba a los que más lo necesitaban, para mostrarles que el amor misericordioso de Dios. Para Jesús, elegir el bien siempre era la mejor opción. Pero fíjense, hay algo importante que debamos aprender de Jesús. Jesús no elegía el bien porque le resultara fácil, sino porque era lo mejor. Por tanto, no elegía lo que le parecía más sencillo o lo que implicaba menos esfuerzo, sino lo que sabía que era correcto. Cuando Jesús elegía realizar algo, lo hacía siguiendo a la bondad y al amor que había en su corazón, aun cuando esto le trajera rechazo e incomprensión por parte de todos, pues sabía que el actuar de esta manera hacía el bien a sus hermanos, y para Jesús esto era lo más importante que cualquier dificultad que enfrentara. Es por eso que Jesús vivió la pasión, él dio la última gota de sangre por todos nosotros. Esto de tal manera que no se dejaba llevar por los que mentían o por los que trataban mal a los demás. No, él
dio su vida por todos, absolutamente por todos. A aquellos que lo rechazaban, a aquellos que lo discriminaban, a aquellos que querían hacerlo morir, a aquellos todos que les deseaban mal. A cada una de esas personas, Dios, Jesús, les dio todo su amor y su respeto solo por ser hijos de Dios. Fíjate qué bonito. Jesús nos enseña que sí es posible actuar y haciendo el bien, y eligiendo la verdad y amando a quienes nos rodean. Para lograrlo, lo que necesitamos es escuchar la voz del Espíritu Santo guiándonos en nuestro interior y diciéndonos cómo hacerlo a cabo. Recordemos que si hacemos lo que nos dice, cada vez más será más sencillo escucharlo y elegir de la mejor manera. Jesús sí siempre supo elegir bien. Sigamos su ejemplo y aprendamos a hacerlo también. Fíjense que el mayor deseo de Jesús siempre es hacer la voluntad del Padre. Para saber elegir, escuchaba la voz del Espíritu Santo. Hay que recordar eso. Recordar que nosotros también podemos escuchar en nuestro corazón al Espíritu Santo y actuar conforme al bien, la verdad y el amor. Claro ejemplo, Jesús nos muestra que este camino sí es posible, porque nosotros hay que recordar que Jesús era hombre igual que nosotros, que Jesús siempre escuchó el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para que nosotros fuéramos felices. Así que nosotros también lo podemos hacer. En cada momento tenemos que estar escuchando al Espíritu Santo en nuestro corazón. Hay que hacer nuestra actividad, hermosos. Hay que hacer nuestra actividad y los espero en la próxima clase. Recordando siempre hacer la voluntad del Padre. Bye, hermosos. Acuérdense su actividad,